Pues queremos extender a todos una cordial bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. Tenemos por delante un programa espiritual que seguro nos refrescará y nos hará sentir muy aliviados y refrescados. Vamos a comenzar la reunión cantando juntos la canción número 23, que tiene el tema Jehová ha empezado su gobierno, y después nos dirigiremos a Jehová en oración. Pues la primera parte de nuestra reunión es el discurso público que el hermano Guillermo Esquilardi ha preparado y va a presentar para nosotros con el siguiente tema. ¿Ha encontrado usted una perla muy valiosa? Hermano Esquilardi, tienes toda nuestra atención. Los años 2020 y 2021 han sido años que jamás olvidaremos. Se ha dicho que son los años más difíciles de la historia moderna. Han estado marcados por protestas sociales, desastres naturales, escándalos políticos de gran magnitud y una pandemia que todavía sigue matando gente. Podría decirse que han sido años de pesadilla. Veremos qué pasa el año entrante. Así que, ¿quién puede negar que el mundo está lleno de graves problemas y sufrimientos? Y con muy buenas intenciones, los gobiernos han querido resolverlos creando una infinidad de organismos internacionales
para atender los aspectos más vulnerables de la vida humana. Lamentablemente, estas organizaciones apenas han suministrado paliativos a los graves problemas que nos afectan. Siendo así, ¿hay alguna solución que sea de aplicación real, general, completa y permanente? Y si existe, ¿dónde podemos encontrarla? La respuesta es muy sencilla, la dio Jesús. Jesús enseñó que el reino de Dios es la única solución a los problemas de la humanidad. Y él usó dos ejemplos para ilustrar lo valiosa que es la verdad acerca del reino. Vamos a ver estos ejemplos en la Biblia y podemos dirigirnos al Evangelio de Mateo en el capítulo 13, por favor. Si buscamos en nuestras Biblias, Mateo capítulo 13, y en el versículo 44 encontramos el primer ejemplo. Después leeremos los versículos siguientes. Mateo 13, 44 dice: el reino de los cielos es como un tesoro que estaba escondido en un campo y que un hombre encontró. El hombre lo volvió a esconder y de la alegría que le dio fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Bueno, en este primer ejemplo, un hombre que está trabajando en el campo, como vemos en la fotografía, se encuentra accidentalmente un tesoro que está escondido. Este hombre encontró ese tesoro sin querer, pero estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía para comprar el campo y quedarse con él. Veamos el segundo ejemplo en los versículos siguientes, 45 y 46. El reino de los cielos también es como un comerciante viajero que buscaba perlas finas. Al encontrar una perla muy valiosa, se fue y enseguida vendió todas las cosas que tenía y la compró. Bueno, en este segundo ejemplo, el comerciante viajero estaba buscando perlas finas y al darse cuenta del valor de la perla que encontró, estuvo dispuesto a vender enseguida todas las cosas que tenía para comprarla. Nos preguntamos, ¿a quién representa el comerciante del ejemplo de Jesús? A las personas de buen corazón que hacen lo imposible por satisfacer su necesidad espiritual. ¿Y qué representa la perla muy valiosa? Representa la preciosa verdad del reino. Como vemos, hay diferentes maneras de descubrir la verdad del reino de Dios. Algunas personas la buscan y usan todo lo que está a su alcance, y otras la encuentran aunque no la estén buscando. Tal vez alguien, algún conocido le hable de ella, o la descubren al pasar frente a nuestros carritos. De cualquier modo, cada hombre de estas parábolas reconoció el valor de lo que había encontrado y estuvo dispuesto a hacer enormes sacrificios para no perderlo. ¿Por qué? Porque lo que consiguieron era mucho más valioso de lo que sacrificaron. Así que estos ejemplos nos hacen pensar en qué estamos dispuestos a hacer nosotros por la verdad del reino. Cada uno de nosotros debería preguntarse, ¿tengo la misma actitud que aquellos dos hombres? ¿Atesoro la verdad como ellos? ¿Estoy dispuesto a hacer sacrificios para no perderla? Bueno, llegados a este punto, es importante hacer algunas definiciones. Una de ellas es, ¿qué es el reino de los cielos del que habló Jesús? En realidad, el reino fue el tema principal de la predicación de Jesús. Notemos lo que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, el versículo 1, y notaremos cuál fue el tema principal del que Jesús habló con la gente. Lucas capítulo 8, versículo 1. Dice, poco después él fue de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con él iban los 12. Notamos, predicando y anunciando las buenas noticias del reino de Dios. En realidad, si estudiamos la Biblia, notaremos que las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios llenan las páginas de los evangelios. En ellos se hacen más de 100 referencias al reino. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos indica esto? Que Jehová quiere que aprendamos sobre el reino. Podríamos decir que los evangelios son como un álbum de fotos familiares.
contiene los detalles más representativos de lo que Jesús dijo o hizo, y suficientes para comprender qué es el reino de Dios y cómo Jehová se vale de él para realizar su voluntad. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Dónde se ubica? ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo dura? Dejemos que la Biblia conteste esas 4 preguntas. Vamos a ir a la profecía de Daniel y vamos a ir al capítulo 2 del libro de Daniel y notemos en el versículo 44 lo que dice acerca de este reino. Esta profecía de largo alcance tiene su cumplimiento final en nuestros días. Dice el versículo 44, en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Así que notamos en estas palabras que el reino es un gobierno que Dios ha establecido en los cielos, que reemplazará a los gobiernos humanos y que durará para siempre. En solo un versículo están contestadas esas 4 preguntas. Pero alguien podría decir, ¿y por qué tienen que desaparecer los gobiernos humanos? Vamos a referirnos a unas palabras de un general norteamericano, Douglas MacArthur, que explicó muy bien por qué los gobiernos humanos son inoperantes y ya no sirven. Eso lo dijo en 1945, hace más de 70 años, poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Él dijo, desde el principio de los tiempos, los hombres han buscado la paz, pero todos los métodos para conseguirla han fracasado. Hemos tenido nuestra última oportunidad. Si no diseñamos algún sistema mayor y más equitativo, nuestro Armagedón estará a las puertas. ¿Y cómo le ha ido al hombre en busca de ese nuevo orden mundial del que hablaba el general MacArthur? Bueno, no hace falta responder a esa pregunta, ¿verdad? Los hechos hablan por sí solos. ¿Y entonces qué? Bueno, como dijo MacArthur, sin estar consciente del alcance de sus palabras y sin definir apropiadamente los términos, la dominación del hombre por el hombre terminará en Armagedón, en el Armagedón bíblico, ¿verdad? Ahora, ¿quién gobernará desde el cielo a la tierra? Es muy interesante que la profecía de Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 15, describe voces celestiales diciendo que el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor Jehová y de su Cristo, y que Él reinará para siempre jamás. Bueno, dado que Jehová nombró a Jesucristo rey de ese reino, tiene el respaldo de la máxima autoridad del universo. Por eso su éxito está garantizado, ¿verdad? Es el gobernante perfecto, Jesús. Su currículo es impecable y óptimo. Y como veremos en unos minutos, nadie, absolutamente nadie lo supera en méritos y capacidad. Y como Dios no es parcial, Él quiere que personas de todo el mundo sean súbditos de ese reino y se beneficien de las bendiciones que traerá. Ahora, ¿por qué es tan valiosa la verdad del reino? Pensemos en esto. Los países ricos gastan miles de millones de dólares para inmunizar a la población con las vacunas contra el COVID-19. Ahora piensen esto, ¿cuánto valdría el remedio para todas las enfermedades del mundo, no solo para el COVID, y para todos los problemas de la humanidad? ¿Qué precio tiene eso? Por eso la verdad del reino es tan valiosa. Porque Dios usará el reino para cumplir con su propósito, para la tierra y para la humanidad. De hecho, cuando Jesús enseñó a sus discípulos la oración modelo, el llamado Padre Nuestro, les dijo que pidieran a Jehová, venga tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, que una cosa es consecuencia de la otra. La voluntad de Dios se hará gracias a su reino. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que tiene que cumplirse? Bueno, como lo indican los primeros capítulos del libro de Génesis, el propósito de Jehová es que la tierra sea un paraíso poblado por humanos perfectos que adoren a Dios unidamente y libre de problemas. ¿Qué garantías tenemos de que el reino logrará tales cosas?
Bueno, vamos a analizar algunas pruebas. Se ha dicho que para muestra basta un botón y vamos a referirnos como botones a los milagros que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. Él demostró en escala pequeña lo que podrá lograr en escala global cuando el reino domine toda la tierra. Vamos a analizar 4 problemas y su solución. Vamos a hablar acerca de los problemas medioambientales, del hambre, de la enfermedad y de la muerte. Empecemos por el primero. Este siglo y el siglo pasado han estado marcados por huracanes y terremotos destructivos, corrimientos de tierra y riadas que han cegado la vida de miles de personas, fenómenos meteorológicos sin control, como la borrasca Filomena, que en enero de este año cubrió de nieve gran parte de España, nos hace sentir tan indefensos como un barquito de papel en un mar tempestuoso. Pues bien, como relata Marcos 4, 37 al 39, mientras Jesús y unos discípulos navegaban por el mar de Galilea, se levantó un temporal que casi hunde la barca. Los discípulos le dijeron a Jesús muy asustados: «Maestro, nos vamos a morir». Jesús reprendió al viento y le dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento se calmó y todo quedó tranquilo. Al calmar esa tormenta, Jesús demostró que el reino controlará las fuerzas de la naturaleza y que así resolverá todos los problemas medioambientales. Pasemos al segundo problema, el del hambre. Según la FAO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más de 690 millones de personas padecen hambre cada día y unos 1.300 millones, es decir, el 17% de la población mundial, vive con menos de $1 al día, u 80 centavos de euro. Bueno, el relato de Mateo 4, 19 al 21, dice que Jesús alimentó con solo 5 panes y 2 pescados a una multitud de aproximadamente 15.000 personas, y que todos quedaron satisfechos y que incluso sobró alimento. Al alimentar a miles de personas de manera milagrosa, Jesús demostró que el reino acabará con el hambre en todo el mundo. ¿Y qué significará eso? Significará que no habrá más racionamiento ni especulación, no más niños que se vayan a dormir con el estómago vacío, ni padres que no sepan qué pondrán en la mesa mañana. Pasemos al tercer problema que va a solucionar el reino, que es el de la mala salud. Según la Organización Mundial de la Salud, muchos millones de personas mueren cada año en los países pobres por enfermedades como el ébola, la malaria, el sida, el cólera, el dengue, el sarampión, y otros tantos mueren en los países ricos por enfermedad cardíaca, ictus o ACV, es decir, accidente cerebrovascular, Alzheimer, diabetes, neumonía y tuberculosis. Bueno, ¿qué hizo Jesús por las personas enfermas? Les invito a que leamos Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9 y el versículo 35 dice: «Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas, iba enseñando en sus sinagogas», notemos, dice, «predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias». ¿Notamos la relación que hay entre el reino y la salud perfecta? Al curar a los enfermos, Jesús demostró que el reino conseguirá que todo el mundo tenga salud perfecta. Qué fantástico, ¿verdad? ¿Cuánto esperamos que esto ocurra? Ahora nos queda el cuarto problema que solucionará uno de entre tantos, ¿verdad? Uno de los más notorios que solucionará el reino, el de la muerte. Cada día mueren unos 150.000 personas en el mundo por todas las causas. Eso significa 57 millones de personas al año. En otras palabras, sumemos la población de España y de Portugal y esa es la cantidad de personas que mueren en el mundo cada año. O dicho de otra manera, sumando las poblaciones de Canadá y todo el estado de Nueva York,
de los Estados Unidos. En Estados Unidos en 2020 murieron 2,8 millones de personas. Es como si hubiera desaparecido la población de todo el estado de Kansas completo. Bueno, aquí se muestra en esta imagen el relato de Lucas 7 del 12 al 15. Allí se relata la ocasión en que murió el único hijo de una mujer viuda. Cuando Jesús la vio, se conmovió profundamente. Se acercó y le dijo al muchacho, levántate. Y el joven que había estado muerto se sentó y empezó a hablar. ¿Se imaginan el éxtasis en que habrán entrado sus conocidos y toda la gente que estaba observando? Así que al resucitar a algunas personas, Jesús demostró que el reino reparará el daño que ha causado la muerte, todo el daño. Y como promete Apocalipsis 21:4, bajo el reino la muerte ya no existirá, habrá desaparecido. Bueno, si esto es así, ¿qué tenemos que hacer para vivir para siempre bajo el reino de Dios? La respuesta la da el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Allí dice que para tener vida eterna debemos demostrar fe en el poder salvador de Jesús, el Rey nombrado por Dios, que fue enviado por Jehová para nuestro beneficio como expresión de su profundo amor por nosotros. Así que nos damos cuenta de por qué la verdad del reino es tan valiosa como para merecer cualquier sacrificio de nuestra parte para conseguirla. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos comprar la verdad del reino? Como hizo aquel hombre que encontró la perla de gran valor. Bueno, los hombres de las parábolas de Jesús estuvieron dispuestos a vender todo lo que tenían para conseguir el tesoro que habían encontrado. ¿Y qué de nosotros? Bueno, si nosotros valoramos la verdad del reino, eso debería ser lo más importante en nuestra vida. Y eso fue lo que recomendó Jesús, ¿verdad? Recordamos las palabras que están en Mateo capítulo 6, versículo 33. Él dijo, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas estas otras cosas. Él se refería a las cosas necesarias para el día a día. Primero, el reino. Al decir que debemos buscar primero el reino, Jesús estaba hablando de su gran valor. ¿Y cómo podemos imitar la actitud de los hombres de las parábolas de Jesús? Notemos que ellos hicieron tres cosas. Primero, no perdieron el tiempo, actuaron con rapidez. Segundo, se pusieron a trabajar. Y en tercer lugar, no se dejaron desanimar por otros. Veamos cómo podemos imitarlos nosotros. En primer lugar, debemos sacar tiempo, el tiempo que sea necesario para aprender de Dios y de su reino. Por eso la Biblia recomienda en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, los versículos 15 y 16, que debemos obrar como personas sabias, no como tontos, aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los días son malos. Así que estudiar la Biblia debería ser lo más importante para nosotros, más importante que el dinero, los estudios superiores o una carrera profesional. Y Jesús explicó muy bien que no podemos estar con un pie en un lugar y otro pie en otro, o estamos a favor de Dios, somos esclavos de Él, o estamos a favor de las riquezas. Si no, estaríamos divididos y no tendríamos las energías necesarias para buscar el reino. Y también Él dijo que no debemos añorar las cosas que dejamos atrás, porque si fuera así, seríamos inservibles para el reino de Dios, porque nuestro corazón estaría enfocado en otro objetivo. En segundo lugar, debemos poner en práctica lo que aprendemos de la Biblia. Así como aquellos hombres se llenaron de alegría al conseguir cosas tan valiosas, Jesús también nos asegura que nosotros seremos muy felices si ponemos en práctica lo que aprendemos. Por eso tenemos que evitar el hacer cosas que nos impidan disfrutar de las bendiciones del reino. Y así como una perla puede deteriorarse si está en contacto con alguna sustancia corrosiva, nosotros también debemos proteger la perla para no dañarla de modo irremediable, no haciendo cosas como las que menciona la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 19 al 21, donde habla de la inmoralidad sexual, la impureza, la conducta descarada, el ocultismo, las riñas, las borracheras, ¿verdad? Porque la Biblia es clara, dice que los que practican esas cosas
no heredarán el reino de Dios. Más bien lo que deberíamos hacer es sacarle brillo a esa perla o a ese tesoro mediante poner en práctica lo que aprendemos, por ejemplo, en las reuniones cristianas. Y en tercer lugar, debemos apoyar el reino de Dios, aunque nuestros amigos o nuestros familiares no estén de acuerdo en el camino que hemos emprendido. Pensemos en lo que habrán dicho los familiares y otras personas bien intencionadas al hombre que encontró la perla muy valiosa cuando empezó a vender sus propiedades para comprarla. Le habrán dicho, ¿pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Sí, no nos resultan familiares esas palabras. Tal vez algunos de nuestros familiares hayan pensado lo mismo de nosotros. Esa actitud no debería causarnos sorpresa. Jesús advirtió que los enemigos de quienes quisieran poner el reino en primer lugar, ¿quiénes serían? Los de su propia familia. Y también dijo que si queremos ser dignos de disfrutar de las bendiciones del reino, tenemos que amarlo más a Él que a nuestra familia. Así que como vemos, es muy importante tener la escala de valores correcta y establecer nuestras prioridades. Nunca nos olvidemos que las bendiciones del reino valen mucho más que cualquier sacrificio que tengamos que hacer para conseguirlas. Por otra parte, no tendremos que esperar mucho para recibir las bendiciones del reino. ¿Por qué decimos esto? Vayamos a la Biblia, Lucas capítulo 18, y podemos ver los versículos 29 y 30. Él les dijo, les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar, esposa, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, que no reciba mucho más. ¿Cuándo? En este tiempo. Y en el sistema que viene, vida eterna. Así que podemos recibir muchas bendiciones en el presente por optar por poner el reino en primer lugar en nuestra vida. Entonces, considerado todo esto, ¿estamos dispuestos a comprar la perla muy valiosa? Los hombres de los ejemplos de Jesús compraron enseguida lo que habían encontrado y eso les produjo mucha felicidad, ¿no? Por ejemplo, el que encontró la perla la compró enseguida y el que encontró el tesoro le dio tanta alegría que vendió todo para conseguirlo. Así que nosotros también podemos imitarlos centrándonos en el valor de lo que hemos encontrado y no en lo que nos haya costado comprarlo, porque lo que hemos conseguido es de mucho más valor que lo que hemos invertido. Bueno, en tiempos bíblicos muchos hicieron cambios porque valoraron la verdad del reino. Vamos a mencionar un par de ejemplos nada más. El primero es el de Zaqueo, un hombre rico que era jefe de los cobradores de impuestos de Jericó y sus alrededores. Este hombre amasó una cuantiosa fortuna defraudando a los contribuyentes, presionándolos para que dieran más de lo debido. Y mientras Jesús enseñaba en Jericó, se aloja en la casa de Zaqueo. Y lo que Zaqueo ve y oye mientras está con Jesús le llega al corazón. Era una persona buena en su interior y Jehová lo sabía. Entonces Jesús le ayuda a reorganizar sus prioridades, de modo que Zaqueo deja de dar importancia a las posesiones materiales. Cambia de actitud y reparte sus bienes entre las personas a quienes había extorsionado y los pobres. Así que evidentemente Zaqueo encontró una perla muy valiosa y estuvo dispuesto a pagar lo que fuera por ella. El otro ejemplo es el del apóstol Pablo. Él dejó una carrera prometedora y la religión que había practicado desde joven. Él había nacido en Tarso, era una ciudad muy importante, una ciudad culta. Sus padres probablemente eran de la rama farisaica del judaísmo. Era una persona culta, hablaba por lo menos 2 idiomas, hebreo y griego. Era ciudadano romano de nacimiento y recibió instrucción del sabio fariseo Gamaliel en Jerusalén. Y esto sugiere que pertenecía a una familia muy importante. Sin embargo, notemos lo que Pablo dijo sobre las ventajas mundanas. Aquí en Filipenses capítulo 3 podemos leer Filipenses capítulo 3, el versículo 8. Dice, es más, considero también que todas las cosas son pérdida debido al incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor.
Por él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura. ¿Con qué fin? Para ganar la perla de gran valor, para ganar a Cristo, para ganar el reino. Así que Pablo encontró también una perla muy valiosa y estuvo dispuesto a pagar lo que fuera necesario por ella. Bueno, en la actualidad también muchas personas han encontrado la felicidad al poner el reino en primer lugar. Vamos a ver ahora un vídeo de 3 minutos en el que se ve a 2 personas que actuaron como los hombres del ejemplo de Jesús. Se titula Encontraron una perla muy valiosa. Algunas personas pasan años buscando la verdad del reino. Por ejemplo, Mary Kennedy. A principios del siglo XX, vino de Escocia a Estados Unidos cuando tenía 18 años y trabajó limpiando casas. Soñaba con ser misionera, pero veía muchos defectos en las religiones. Como Mary quería ayudar a la gente, se interesó en la medicina. Y en 1910 se graduó de la Escuela de Enfermería del Hospital de la ciudad de Boston. No dejó de buscar la verdad, pero las enseñanzas falsas y la hipocresía que vio en muchas iglesias la decepcionaron. Siguió leyendo la Biblia, aunque había decidido que no sería de ninguna religión. Mientras trabajaba en el Hospital Pottinger de California, por fin encontró lo que estaba buscando. Allí conoció a una enfermera que era estudiante de la Biblia, Nellie Hanford. Un día, Nellie le enseñó lo que dice la Biblia sobre lo que le pasa a la gente cuando muere. Mary dijo que fue como si en su mente se encendiera una lucecita tras otra, como en una central telefónica. Enseguida supo que era la verdad. Dejó de lado su vocación por la medicina y comenzó una larga carrera como maestra de la Biblia a tiempo completo. Algunos, como Mary, estaban buscando la verdad. Otros la encontraron sin siquiera buscarla. El voleibol era mi vida y competía a nivel nacional. Entrenar, viajar y jugar tanto hacía que todo lo demás estuviera en segundo lugar. En realidad no buscaba la verdad, pero mi novia empezó a tomar un curso bíblico y a mí empezó a interesarme el tema. Me di cuenta de que es como un rompecabezas y todas las piezas encajan perfectamente. Me llamó la atención el capítulo 2 de Daniel y entendí que tenía que poner en práctica lo que estaba aprendiendo. Tuve que decidir entre vivir un tiempo en este mundo o vivir para siempre bajo el reino de Dios. Tenía que cambiar mis prioridades y la forma en que pasaba mi tiempo. Solo pensaba en mí mismo. Justo cuando iba a dejarlo todo, me ofrecieron mucho dinero para jugar un año con el mejor equipo del país. Por fin iba a conseguir todo aquello por lo que me había esforzado tanto, reconocimiento y un buen sueldo. Pero decidí rechazar la oferta. Antes de ser testigo, creía saber lo que es tener éxito, pero es Jehová quien te enseña a triunfar de verdad en la vida. Ahora dedico mi tiempo a ayudar a los demás y la verdad es que eso es lo que me hace realmente feliz. Ahora mi esposa y yo dedicamos mucho tiempo a enseñar la Biblia y eso es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Jehová atrajo a Mary y a Bjorn a la verdad. Los dos se centraron en el valor de la verdad del reino y no en lo que les costó comprarla. Como comentó el hermano que presentaba el vídeo, ambos, aunque encontraron la verdad de diferente manera, se centraron en el valor de la verdad del reino y no en lo que les costó comprarla. Que ese sea nuestro caso también. En conclusión, ¿ha encontrado usted una perla muy valiosa? Si es así, ¿qué está dispuesto a hacer? ¿La comprará? Si ya la tiene, ¿la cuidará y la conservará? Si compra la perla muy valiosa, esté seguro de que nunca se arrepentirá de haber tomado la mejor decisión de su vida. Jesús nos invita a todos sus seguidores. Él nos dice, por ejemplo, en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí y yo los aliviaré.
porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. Así que todavía estamos a tiempo para aceptar la invitación de Jesús, pero algún día esa oportunidad se terminará. Por eso, no desaproveche el tiempo. Muestre que pone el reino en primer lugar, haciendo todo lo posible por comprar y conseguir ese tesoro. Y tenga la completa seguridad de que si compra la perla muy valiosa, jamás se sentirá decepcionado. Pues queremos agradecer mucho, hermano Esquilardi, tu presentación. Este discurso sin duda nos ha recordado lo que el reino hará por nosotros y también cuál es nuestra parte para beneficiarnos de ello. Pues a continuación disfrutaremos del estudio de la Atalaya y el hermano Óscar Martínez dirigirá este estudio. Pues después de haber escuchado un interesante y motivador discurso, abordamos la segunda parte de la reunión del fin de semana. Estudiamos la Biblia con la ayuda de la Atalaya. Si podéis cambiar de posición, entonamos juntos una canción de alabanza a Jehová como transición a esta. La canción seleccionada es la 142, que encaja con lo que vamos a hablar. Aferrémonos a nuestra esperanza, basada en Hebreos 6, 18 y 19. Canción 142. Pues con la canción hemos entrado en materia. Vamos a analizar el artículo de estudio 42 con el título Aferrémonos a la verdad con fuerte convicción. El texto clave, primera a los Tesalonicenses 5:21. Pablo dijo, comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien. ¿Cuál es la idea tras este verbo? Aferrar. Pues agarrarse con fuerza, no soltarse. En el avance se nos indica lo que vamos a ver. Veremos el ejemplo que dejó Jesús al adorar a Dios y cómo lo siguieron sus discípulos en el siglo I. Y también vamos a ver 4 pruebas que no dejan ninguna duda de que los testigos de Jehová estamos siguiendo ese ejemplo hoy día. Pues un artículo muy animador para quien está estudiando la Biblia y está pensando si asociarse con el pueblo de Dios, si estos tienen la verdad, y para los que llevamos años asociados con el pueblo de Dios, pues eso va a fortalecer nuestra convicción, va a hacer que nos aferremos más a la verdad. Pues una cordial invitación para que ofrezcáis vuestros comentarios esta mañana, fruto de vuestra meditación y vuestra fe. Vamos a leer el primero de los párrafos. El hermano Benjamín Romero es el lector y lo leemos y comentamos después. Se calcula que existen decenas de miles de religiones que dicen ser cristianas y que afirman adorar a Dios como a Él le agrada.
Con razón, tantas personas están confundidas y se preguntan, ¿existe una religión verdadera o acepta Dios todas las religiones? ¿Y nosotros? ¿Estamos totalmente convencidos de que los testigos de Jehová enseñamos la verdad y de que nuestra manera de adorar a Dios en la actualidad es la única que Él acepta? ¿De verdad es posible estar tan convencidos? Veamos lo que indican las pruebas. Gracias. Primera pregunta, ¿por qué hay tantas personas confundidas? Hermana Recio. Pues porque, como menciona el párrafo, existen miles de religiones que afirman ser cristianas y dicen que sirven a Dios como a Él le agrada. Es verdad. Muy bien. Hermano Oviedo. Y ahora de forma lógica las personas se preguntan pues si su religión será la verdadera o cuál será la que Dios acepta como tal. Exacto. Muy bien. Pues leemos el 2, por favor. El apóstol Pablo estaba totalmente convencido de que lo que creía era la verdad. Y esa seguridad no era una simple emoción. Era el resultado de un estudio profundo de la palabra de Dios. Él creía que toda la Escritura está inspirada por Dios. Al estudiarla, Pablo encontró pruebas indiscutibles de que Jesús era el Mesías prometido. Sin embargo, los líderes religiosos judíos decidieron pasar por alto esas pruebas. Aquellos hipócritas afirmaban representar a Dios, pero sus obras decían lo contrario. En contraste, Pablo no eligió en qué partes de la palabra de Dios quería creer y en cuáles no. Estaba dispuesto a enseñar y aplicar toda la voluntad de Dios. Pues vamos a leer la cita alrededor de la cual gira el párrafo. ¿Quién nos lee, por favor, Primera a Tesalonicenses 1:5? Hermana Esquilardi. Porque las buenas noticias que predicamos no les llegaron solo con palabras, sino también con poder, con Espíritu Santo y con fuerte convicción. Y ustedes saben qué clase de hombres llegamos a ser entre ustedes por su bien. Muchas gracias. Pues la pregunta ahora, ¿por qué estaba el apóstol Pablo convencido de que lo que creía era la verdad? Hermano Zafra. Pues porque el apóstol Pablo examinó con profundidad las Escrituras y sobre todo lo que decían sobre el Mesías. Él se convirtió en uno de los defensores más convincentes de que en Jesús se cumplían las profecías mesiánicas. Es verdad. Muy bien. Hermana Márquez. Y en su estudio de la palabra de Dios, él no elegía qué partes quería creer o qué partes no, sino que para él toda la Escritura era inspirada por Jehová. Así es. Muy bien. Hermano Boluda. Y como hemos leído en este principio, 1 Tesalonicenses 1:5, ahí él habla de fuerte convicción, no solo convicción, fuerte convicción. No era una simple emoción o un sentimiento pasajero, era un verdadero convencimiento de que era la verdad. Muy bien, buen punto. Hermana Boluda. Sin embargo, en el otro lado estaban los líderes religiosos judíos, que ellos sí que decidieron pasar por alto estas pruebas que había encontrado Pablo, y lo que hacían eran pues que ellos eran hipócritas porque afirmaban representar a Dios, pero sin embargo su conducta demostraba lo contrario. Exacto. Hermano Rodríguez. Sí, algo que ilustra muy bien que no fue una simple emoción, no un arrebato emocional cuando se le apareció Jesús, fue que justo después se fue como unos 3 años al desierto de Arabia a meditar, ¿no? A encajar a Jesús como pieza central, a estudiar, y fue ese estudio el que le dio las pruebas indiscutibles de que era el Mesías, ¿no? Así, estudiar ayudó a Pablo a estar totalmente convencido de que tenía la verdad. Muy bien. Hermano Recio. Y vemos el efecto que tuvo en Pablo estar totalmente convencido porque, como se menciona en Hechos 20-27, ahora enseña a otros, declara toda la voluntad de Dios y la aplica también en su vida. Muy bien. Leemos el 3, por favor. Hay quienes opinan que la religión verdadera debería poder responder todas las preguntas, incluso aquellas que no se responden específicamente en la Biblia.
¿Es realista esperar eso? Veamos el ejemplo de Pablo. Es cierto que él les dijo a los cristianos: comprueben todas las cosas, pero también reconoció que había muchas cosas que él no comprendía. Él explicó que tenemos un conocimiento incompleto y que vemos imágenes borrosas en un espejo de metal. Pablo no lo sabía todo, y nosotros tampoco. Pero él comprendía las enseñanzas básicas sobre Jehová. Tenía suficiente conocimiento para estar convencido de que tenía la verdad. Para estar convencidos de que tenemos la verdad, ¿necesitamos saber la respuesta a todas nuestras preguntas? Hermana López. Pues podemos decir que no es necesario tener las respuestas a todas las preguntas, pues si fuese así, nadie podría estar convencido de tener la verdad. Pues como dicen las citas del recuadro, podremos seguir aprendiendo por la eternidad acerca de Jehová y no llegaremos a saberlo todo. En cambio, hemos visto en el párrafo anterior que Pablo estaba convencido de tener la verdad y aún así él reconoció que el conocimiento que tenía era incompleto. Muy bien, excelente. Hermano Márquez. Y aunque ese conocimiento es incompleto y pueden ser enseñanzas básicas, pero dice que es suficiente, y en el párrafo anterior se mencionaba que eso eran pruebas muy convincentes. Entonces, la información que tenemos es la que Jehová ha visto necesaria para que nosotros nos quedemos convencidos. Muy bien. ¿Algún detalle más del recuadro que queráis comentar? Que refuerza esta idea de que no necesitamos respuesta a todas las preguntas. No es posible, de hecho. Hermano Gilo. Eclesiastés 3:11 presenta la idea de que Jehová nos ha puesto a todos los humanos el deseo de querer vivir todo lo que podamos y si fuera eternamente mucho mejor. Pero aún así no tendríamos la capacidad de comprender todo de una manera completa. Eso nos muestra que si viviendo eternamente no podríamos conocer todo, mucho menos ahora. Muy cierto. Hermano Zafra. Perdón. Además, Jehová es infinito, por tanto nunca llegaremos a conocer todos los pensamientos y la forma de ser de Jehová. Sin embargo, Jehová nos ha revelado todo aquello que necesitamos para tener una fe fuerte, para obedecerle, para agradarle, y por tanto lo que nos ha revelado es lo suficiente por ahora y dentro de nuestra imperfección. Más adelante aprenderemos muchas más cosas, pero todo sobre Jehová, pues quizás no lo sepamos nunca, si Él es infinito. Muy bien. Leemos el 4, por favor. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad? Una forma es comparando la manera de adorar a Dios que enseñó Jesús con la manera en la que adoramos los testigos de Jehová hoy día. En este artículo veremos que los cristianos verdaderos, 1. Rechazan la idolatría, 2. Respetan el nombre de Jehová, 3. Aman la verdad y 4. Sienten amor intensos unos por otros. Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad y qué veremos en este artículo? Hermana Martínez. Pues como tenemos los relatos de los evangelios, sobre todo, donde Jesús explicó cómo deberían vivir sus seguidores, pues comparando cómo vive hoy los testigos de Jehová con cómo vivían los cristianos primitivos, nos ayudará a ver si realmente estamos practicando la religión verdadera. Muy bien. Hermana Rodríguez. Y en este artículo nos fijaremos en 4 cosas que identifican a los cristianos verdaderos, que es que rechazan la idolatría, respetan el nombre de Jehová, aman la verdad y sienten amor intenso unos por otros. Muy bien. 4 ideas centrales que vamos a desgranar en los subtítulos. Pues leemos con Benjamín el párrafo 5, la primera de las ideas. Rechazamos la idolatría. Como Jesús amaba muchísimo a Jehová, lo adoró únicamente a Él, tanto cuando estaba en el cielo como cuando estuvo en la tierra. Y les enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Ni Él ni sus discípulos fieles usaron jamás imágenes en su adoración. Como Dios es un espíritu, nada de lo que el hombre haga para representarlo podrá nunca acercarse a su incomparable gloria. ¿Y qué hay de hacer imágenes de los llamados santos y rezarles? En el segundo de los 10 mandamientos, Jehová dijo:
no te hagas ninguna imagen tallada ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las aguas. No te inclines ante esas cosas. Para quienes desean agradar a Dios, estas palabras no dejan lugar a dudas. El párrafo 5 pregunta, ¿qué ejemplo dio Jesús al adorar a Dios y cómo podemos seguirlo? Hermana Moura. Un ejemplo muy claro ya desde el comienzo de su ministerio, porque al contestar a las tentaciones y los desafíos a Satanás, Cristo dijo muy claramente que solamente hay que adorar a Dios, a Jehová como nuestro Dios, y servirle solo a Él. Así que ya marcó la pauta que seguirían los cristianos verdaderos. Muy bien, excelente. Hermano Valero. Sí, tampoco usó imágenes para adorarle, y es curioso que Jesús, al haber estado en el cielo y al haber visto a su Padre, aunque era un espíritu, él sí que podía haber hecho lo más parecido que algún humano podía haber hecho a la imagen de Dios, pero ni aun así él se dedicó a eso, él lo adoró sin imágenes. Muy bien, buen punto. Hermano Gilo. Sí, algo que también pudo ayudar a Jesús a tener este criterio tan claro fue ver los efectos que había tenido la idolatría en la cultura judía, ¿no? Por años ellos se habían dedicado a practicar idolatría y habían visto que les había ido mal, y Jesús lo estaba viendo desde el cielo. Así que sabía cuáles eran los resultados de esto, de tal manera que él comprendía y tenía claro que al único que había que adorar era a Jehová. Así es. Hermana Martínez. Además, el segundo de los 10 mandamientos que se dio a Israel era no hacerse ninguna imagen de ninguna criatura, fuera que estuviera en el cielo, en la tierra, en las aguas. Así que eso era, Jehová lo vio tan importante que lo incluyó ahí, en el Decálogo. Y sin embargo es curioso que las religiones no han enseñado ese mandamiento, ¿no? Los que hemos crecido o éramos católicos en el pasado, en los 10 mandamientos no está ese mandato, porque han dividido otro y ese lo han evitado, porque las iglesias están llenas de imágenes, ¿no? Así que si queremos ser cristianos verdaderos, la idolatría no tiene que estar en nuestra adoración. Muy bien. Leemos el 6, por favor. Los historiadores reconocen que los cristianos del siglo I solo adoraban a Dios. Por ejemplo, un libro sobre la historia del cristianismo dice que los primeros cristianos se habrían horrorizado ante la simple idea de colocar imágenes en sus lugares de adoración. Hoy día, los testigos de Jehová seguimos el ejemplo de los cristianos del siglo I. No oramos a imágenes de santos o a ángeles, ni siquiera le oramos a Jesús. Y tampoco realizamos actos de adoración a símbolos del Estado, como saludar la bandera u otros. Pase lo que pase, estamos decididos a obedecer estas palabras de Jesús. Adora a Jehová tu Dios. Muy bien, pues como hemos comentado en el avance, analizamos lo que dijo Jesús y los primeros cristianos, y después nosotros, ¿verdad? La pregunta 6. ¿Qué ejemplos siguen hoy día los testigos de Jehová? Hermano García. Pues siguen el ejemplo de los cristianos del siglo I y lo hacemos no orando a imágenes de santos o ángeles, sino que tampoco le oramos a Jesús ni siquiera, ¿no? Sino que toda nuestra adoración va únicamente a Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Rodríguez. Sí, es muy interesante, ¿no? También tener la referencia de este libro de la historia del cristianismo en el párrafo, que dice que los primeros cristianos se habrían horrorizado ante la idea de colocar imágenes en sus lugares de adoración, ¿no? Así que nadie puede decir que esto es una interpretación moderna de los testigos de Jehová, ¿no? Qué interesante tener esta referencia de que los primeros cristianos lo tenían muy claro. Muy bien. Hermana Moura. También se hace una unión muy clara entre imágenes religiosas y símbolos de Estado, a los cuales también se les exige adoración. Así que nosotros como cristianos verdaderos no adoramos ya sea imágenes religiosas o todo aquello que quiera ser el primer punto importante en nuestra vida, como sería el saludo a la bandera o todo tipo de juramento que exija una devoción exclusiva para ello. Muy bien, excelente. Hermano Esquilardi.
Sí, y que a veces, de hecho, la bandera se la considera un objeto religioso de adoración, lo indican algunas canciones. Por ejemplo, una canción de un país dice, aquí está la bandera idolatrada. Evidentemente se le rinde culto como un ídolo. Muy bien, de ahí que no participamos en ello. Muy bien, pues vamos a por el 7. Hoy día, muchas personas siguen con entusiasmo a líderes religiosos muy populares, hasta el punto de que casi lo idolatran. Abarrotan sus iglesias, compran sus libros y donan muchísimo dinero para apoyarlos. Algunos se creen todo lo que les dicen. Ni viendo a Jesús en persona se emocionarían tanto. En cambio, los verdaderos siervos de Jehová no seguimos a ningún líder humano. Aunque respetamos a los que nos dirigen, nos guiamos por esta clara enseñanza de Jesús. Ustedes son todos hermanos. No convertimos en ídolos a los hombres, sean líderes religiosos o gobernantes políticos. Y no apoyamos sus causas, sino que permanecemos neutrales y separados del mundo. En todos estos campos somos muy diferentes de muchos grupos que afirman ser cristianos. Gracias. ¿Qué claras diferencias existen entre los testigos de Jehová y otras religiones? Hermana Romero. Pues a diferencia de otras religiones, los testigos de Jehová no seguimos a ningún líder humano. Es cierto que respetamos a los que nos dirigen, pero no los convertimos en nuestros líderes. ¿Es verdad? Muy bien. Hermana Gilo. Como vemos en Mateo 23, todos nosotros somos hermanos, eso es lo que nos enseñó Jesús, y además tenemos un único Padre, que es Jehová, y al único líder que seguimos pues es a Jesucristo. Muy bien. Hermano Zafra. Y hemos podido ver por las noticias cómo aclaman a los líderes religiosos como si fueran estrellas del mundo del espectáculo o del deporte. Y por otra parte, lo que dicen suele ser lo que sus seguidores quieren escuchar. No dan explicaciones profundas ni bien argumentadas por la palabra de Dios, y a veces se mantienen en silencio cuando hay cuestiones morales que tienen rechazo en general en la sociedad. Es verdad. Hermana Rodríguez. Y no solo no los convertimos en ídolos, sino que tampoco apoyamos sus causas, ¿no? Sino que nosotros nos permanecemos neutrales y separados del mundo, como dice Juan 18:36, el reino de Jesús no era parte de este mundo. Muy bien. Hermana Martínez. Y al contrario que hacen otras religiones, ¿no? que casi consideran, de hecho hay términos como Santo Padre o multitudes que los alaban, y como dice, parece que hasta más que si fuera Jesús. En nuestro caso se nos recomienda que a los hermanos que llevan la delantera en la obra, pues para que se mantengan humildes no los tratemos como algo especial, como personas especiales ni como celebridades. Se nos recuerda de vez en cuando. Así que, como Jesús dijo en su organización, todos son hermanos, aunque unos es verdad que tengan pues más autoridad o más responsabilidades que otros. Muy bien. Excelente. Pues hemos cubierto la primera de las 4 pruebas. Rechazamos la idolatría. La rechazó Jesús, los primeros cristianos y nosotros también, en todo lo que la idolatría abarca que habéis comentado. Muy bien. Bueno, una segunda prueba que nos permite aferrarnos con convicción a la verdad es que respetamos el nombre de Jehová, una idea muy, muy importante. Leemos y comentamos el 8. En cierta ocasión, Jesús oró: Padre, glorifica tu nombre. Jehová mismo le respondió con una atronadora voz desde el cielo, prometiéndole que glorificaría su nombre. A lo largo de su ministerio, Jesús le dio gloria al nombre de su Padre. Así que es lógico esperar que los cristianos verdaderos se sientan orgullosos de usar el nombre de Dios y de dárselo a conocer a otros. Pregunta: ¿cómo sabemos que Jehová quiere que glorifiquemos su nombre y se lo demos a conocer a todo el mundo? Hermano Oviedo. Porque el propio Jehová dijo que él mismo glorificaría su nombre, como vemos en Juan 12:28, al decir: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Muy bien, excelente. Hermana Boluda.
También durante su ministerio Jesús le dio gloria al nombre de su Padre, como menciona Juan 17:26. Él dijo: les he dado a conocer tu nombre y seguiré dándolo a conocer. Por eso es lógico que nosotros, los cristianos verdaderos, pues también estemos muy orgullosos de llevar este nombre y de enseñarlo a otros. Así es, excelente. Hermano Márquez. Vemos como en estos pasajes, tanto Jehová como Jesucristo mencionan la importancia de glorificar y dar a conocer el nombre de Jehová, y que era algo que no solamente había que hacerlo, sino que había que seguir haciéndolo en el futuro. Muy bien. Pues, hermano Moura. Y el discurso que hemos escuchado hace unos minutos ha demostrado lo que ha hecho Jesús a pequeña escala es lo que va a ser el reino de su Padre a gran escala. Así que bonito ver que Jesús siempre ensalzó a su Padre y le ha dado reverencia por su manera de actuar y la importancia que le daba a su papá. Muy bien. Pues continuamos. ¿Cómo vieron esto los primeros cristianos? Lo percibimos al leer el 9. En el siglo I, poco después de que se formara la congregación cristiana, Jehová dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Aquellos cristianos estaban orgullosos de usar el nombre de Dios y de dárselo a conocer a otros. Usaron el nombre divino abiertamente en su ministerio y al escribir los libros de la Biblia. Así demostraron que era un pueblo para el nombre de Dios. Este párrafo pregunta: ¿cómo demostraron los cristianos del siglo I que respetaban el nombre de Dios? Hermana Márquez. Pues al usar el nombre divino abiertamente en su ministerio y al escribir los libros de la Biblia, también dejar escrito y registrado ese nombre. Muy bien. Hermana López. Tenemos prueba de ello porque en el siglo I los cristianos utilizaban una traducción de las escrituras hebreas al griego, que era la conocida como Septuaginta, y allí aparece el nombre de Jehová con los caracteres hebreos. Así que, lógicamente, ellos al leer las escrituras veían el nombre de Dios y lo utilizaban también en la predicación. Muy bien, excelente. Gracias por incluir los detalles de la nota, ¿verdad? Que nos remite. Hermano Recio. Y también se menciona en el párrafo el ejemplo del apóstol Pedro, cuando da este discurso al formarse la congregación en el Pentecostés del 33, cita de las palabras de Joel y dice: todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Así que desde el mismo principio el nombre de Dios, dar a conocerlo, era algo muy importante para ellos. Muy bien. Pues está claro que los primeros cristianos utilizaban el nombre divino. Comentamos el 10 y lo leemos antes. ¿Son los testigos de Jehová un pueblo para el nombre de Jehová? Veamos las pruebas. Hoy día, muchos líderes religiosos han hecho todo lo que está en su mano para esconder el hecho de que Dios tiene nombre. Lo han eliminado de sus traducciones de la Biblia y en algunos casos han prohibido usarlo en sus servicios religiosos. Pero es innegable que los testigos de Jehová son los únicos que le dan al nombre de Dios la honra y el respeto que merece. Ningún otro grupo religioso les da a conocer a tantas personas como nosotros el nombre de Dios. Nos esforzamos al máximo por ser lo que nuestro nombre dice que somos, testigos de Jehová. Hemos publicado más de 240 millones de ejemplares de la traducción del Nuevo Mundo, que utiliza el nombre de Jehová en lugares donde otros traductores de la Biblia lo han omitido. Y editamos en más de 1000 idiomas publicaciones bíblicas que utilizan el nombre de Jehová. Excelente, pues vamos a comentar este párrafo. ¿Qué pruebas hay de que los testigos de Jehová son un pueblo para el nombre de Dios? Y analizaremos también la fotografía. Manamura. El hecho que nuestro nombre como entidad religiosa es Testigos Cristianos de Jehová. Y no somos solo cristianos, no intentamos ocultar este nombre. Y si puedo contar una pequeña experiencia de una señora que está estudiando la Biblia, ha comenzado ahora en el tema de con la época de la pandemia. Y los primeros estudios ella se dio la serie de 2 vídeos de la historia de los testigos de Jehová en la época de ahora, ¿no? La más moderna. Y lo primero que me dijo fue: ¿por qué
no os seguís llamando estudiantes de la Biblia. Eso hace más cercano que os acerquéis más a las personas, no van a rechazar tanto el nombre de Jehová porque vive en un país donde Jehová es un nombre que tiene un poco de rechazo. Se leyó el texto que hemos visto, que Jehová sacaría un pueblo para su nombre. En ese momento se le iluminaron los ojos y pensó, claro, o sea, el único pueblo que defiende el nombre de Dios, Jehová, es el que estoy ahora mismo asociándome. Y a partir de entonces el progreso se está haciendo muy manifiesto. Evidentemente el único grupo religioso, los cristianos verdaderos que defienden el nombre de Dios, son los testigos de Jehová. Muy bien. Muchas gracias, Carmen, por compartir la experiencia. Hermana Esquilardi. Y lo hemos demostrado al publicar más de 240 millones de ejemplares de la traducción del Nuevo Mundo, que ha restituido el nombre de Jehová en todos los lugares donde debe estar, incluso lugares donde otras Biblias lo han omitido. Y tenemos una herramienta valiosa, que es la Biblia de estudio. Podemos ahí acudir a los apéndices C, donde se explica por qué razón en cada lugar donde aparece en nuestra Biblia el nombre de Jehová, por qué se ha puesto en ese lugar. Así que tenemos no solamente la Biblia, sino herramientas de estudio para defender nuestra posición. Desde luego que sí. Hermano Boluda. Y como podemos ver en la imagen para estos párrafos, ahí hay clara evidencia, ya no solo por la publicación de la traducción del Nuevo Mundo, 240 millones de ejemplares, pero también otras publicaciones bíblicas que incluyen el nombre de Jehová y publicadas en más de 1000 idiomas, y toda nuestra actividad alrededor del mundo, predicación pública, ahora predicación a través de Internet, siempre, como dice la nota sobre la ilustración, orgullosos de hablar a otros de Jehová. Así es. Hermano Oviedo. Y como botón de muestra o contraste tenemos la nota. Ahí menciona que el Papa Benedicto XVI ordenó que en cantos, oraciones y actos religiosos o servicios el nombre de Jehová, el nombre de Dios, no fuese pronunciado. Sin embargo, como han mencionado los hermanos, el contraste con la organización de Jehová es claro y evidente. Muy bien. Excelente. Hermano Gilo. Y puede que alguna religión use en parte el nombre de Jehová, pero es que nosotros lo usamos y lo respetamos. ¿Cómo lo respetamos? Porque colocamos el nombre de Jehová en el lugar que corresponde. Lo honramos y sabemos lo que significa para nosotros, para el propósito de Jehová. Así que de esa manera colocamos el nombre de Jehová en su lugar. Muy bien. Hermana Martínez. Y muchos lo usan sin saberlo, porque usan la abreviatura. Por ejemplo, aleluya, alá-ben-ajá es un término que se usa en muchos cantos y mucha gente conoce, pero desconocen que Ja es el diminutivo de Jehová. Así que el nombre está por todas partes, pero han querido confundir a la gente quitándolo de las traducciones de la Biblia. Pues el pueblo de Dios sale airoso de esta segunda prueba, ¿verdad? Uso y respeto al nombre de Jehová. Y solo hemos analizado unas pocas evidencias, hay muchas más. La tercera prueba. Amamos la verdad. Pues leemos el 11, por favor. Jesús amaba la verdad, es decir, la verdad sobre Dios y sus propósitos. Vivió en armonía con ella y se la dio a conocer a los demás. Los verdaderos seguidores de Jesús también sentían un profundo amor por ella. De hecho, el apóstol Pedro llamó al cristianismo el camino de la verdad. Los cristianos del siglo I amaban muchísimo la verdad y por eso rechazaron las ideas religiosas, las tradiciones culturales y las opiniones personales que iban en contra de ella. De la misma manera, los cristianos verdaderos en la actualidad se esfuerzan por seguir andando en la verdad. ¿De qué manera? Asegurándose de que todas sus creencias y su forma de vivir estén de acuerdo con la palabra de Jehová. Párrafo 11. ¿Cómo demostraron que amaban la verdad los cristianos del siglo I? Hermana Recio. Lo demostraron porque no permitieron que esta verdad se contaminara. Rechazaron las ideas religiosas, las tradiciones, los razonamientos falsos,
Y como Colosenses 2:8 menciona, estas cosas iban en contra de lo que Jesús les había enseñado y por eso ellos lo rechazaban. Muy bien, excelente. ¿Qué hay del pueblo de Dios en la actualidad, siguiendo el modelo del primer siglo? Hermana Romero. Pues que si queremos seguir andando en la verdad, si queremos demostrar que amamos la verdad, pues es imprescindible que nos aseguremos de que todas nuestras creencias y toda nuestra forma de vivir está de acuerdo con la palabra de Jehová. Exacto. Muy bien. Manu Esquilardi. Sí, y teniendo en cuenta las palabras de Colosenses 2:8, la advertencia que da el apóstol Pablo de tener cuidado que no se nos atrape, entre otras cosas, con razonamientos basados en tradiciones humanas, podemos enlazar esto con la razón por la cual omiten el nombre de Jehová en la Biblia. Muchas traducciones dicen que se basa en una antigua tradición judía, pero es basada en superstición, ¿no? De no pronunciar indebidamente el nombre de Dios porque no se sabe exactamente su pronunciación. Así que incluso en esto los testigos de Jehová no seguimos tradiciones humanas, sino que nos apegamos estrechamente a la verdad, al texto, según nos ha llegado hasta nuestro día, sin ningún tipo de cambios. Muy bien. Pues leemos el 12, por favor. Los testigos de Jehová no afirman tener un conocimiento absolutamente perfecto de la Biblia. A veces han cometido errores en su manera de explicar algunas enseñanzas bíblicas o de organizar la congregación. Pero esto no debería sorprendernos, pues las Escrituras dejan claro que el pueblo de Dios iría comprendiendo la verdad cada vez mejor con el paso del tiempo. Jehová va revelando la verdad poco a poco, así que debemos estar dispuestos a esperar con paciencia a que la luz de la verdad se vaya haciendo más brillante. Cuando los hermanos que dirigen la obra se dan cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste en nuestra manera de entender o hacer algo, no dudan en cambiar lo que sea necesario. Muchas iglesias de la cristiandad hacen cambios para contentar a sus feligreses o para ganarse las simpatías del mundo. Pero los testigos de Jehová hacemos cambios para acercarnos más a Dios y para adorarlo como Jesús enseñó. Cuando hacemos un cambio, no es porque queramos adaptarnos a las ideas u opiniones que estén de moda, sino porque hemos llegado a entender mejor lo que dice la Biblia. Amamos la verdad. Muchas gracias. La pregunta 12. ¿Qué hacen los hermanos que dirigen la obra cuando se dan cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste y por qué lo hacen? Hermana Márquez. Pues no hay dudas en cambiar lo que sea necesario, porque hemos comprendido que Jehová revela la verdad poco a poco, arroja más luz conforme se va acercando el tiempo del fin y si hay que cambiar, se rectifica. Así es, muy bien. Hermana Esquilardi. Pero estos cambios no se deben a lo mismo que los cambios que hacen otras organizaciones religiosas, que se han ido amoldando con el tiempo a la conducta del mundo, a las nuevas teorías sobre la nueva moralidad o la nueva forma de vivir, y por eso cambian sus doctrinas para moldarse a la gente y no perder fieles. En nuestro caso, los cambios que se hacen son para adaptarse más a la verdad de la Biblia, no para conformar a la gente, sino para que nosotros nos amoldemos a la verdad. Muy bien, buen punto, ¿verdad? Manu Rodríguez. Y no nos sorprenden estos cambios, porque la Biblia lo apoya, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo a los colosenses habló de que oraba por ellos, ¿no? Para que se llenaran del conocimiento exacto y para que aumentara su conocimiento exacto. O sea, son acciones que ya reflejan que es algo gradual, ¿no? Que tiene su proceso. Así que no nos sorprende. Sabemos que el pueblo de Dios iba a comprender, pues, cada vez un poquito más, cada vez mejor con el paso del tiempo. Muy bien, excelente. Hermana Martínez. O el Proverbio 4:18, que muchas veces lo hemos usado para ver cómo la luz de la verdad ha ido siendo progresiva desde un principio, cuando los hermanos empezaron, la cantidad de prácticas, celebraciones y otras cosas que
que fueron dejando atrás al ver la verdad, pues esa luz sigue todavía y entonces de vez en cuando pues hay ajustes de entendimiento que nos ayudan a ver pues que Jehová con su espíritu está guiando a su organización para que cada vez entendamos la verdad con más claridad. Muy bien. Hermana Boluda. Además, no sería lógico hacer cambios solamente para agradar a personas, porque como menciona Primera de Tesalonicenses 2:4, Jehová examina nuestros corazones. Así Jehová puede ver realmente lo que hay en el corazón y la razón por la que hacemos los cambios, si es para agradar a las personas o para agradarle a Él. Así nuestra organización siempre que ha hecho cambios ha sido para estar más cerca de Jehová y para agradarle a Él. Muy bien, excelente. Pues está claro que amar la verdad implica a veces ajustes para no salirnos de ella cuando entendemos algo mejor. Sí, lo que se dice a veces como una crítica es justamente todo lo contrario. Es una prueba de que estamos en la verdad y amamos esta. Veamos la cuarta prueba. Sentimos amor intenso unos por otros. Leemos el 13, por favor. A los cristianos del siglo I se los conocía por muchas cualidades, pero la más importante era el amor. Jesús dijo: de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. En nuestros días, los testigos de Jehová disfrutan de amor y unidad en todo el mundo. A diferencia de las demás religiones, formamos una auténtica familia que supera todas las barreras sociales, raciales y nacionales. Y vemos ese amor en acción en nuestras reuniones y asambleas. Esto nos hace estar todavía más convencidos de que somos los únicos que adoramos a Jehová como Él desea. Pues el 13 pregunta: ¿cuál es la cualidad más importante de los cristianos verdaderos y cómo la demuestran los testigos de Jehová en nuestros días? Hermano Valero. Pues esa cualidad es el amor, y Jesús lo dejó claro cuando dijo que la forma o la manera en la que todos sabrían quiénes serían sus verdaderos discípulos es que se amaran entre sí. Muy bien, excelente. Hermana Rodríguez. Y vemos que Jesús podría haber dicho cualquier otra cualidad, ¿no? Como la justicia o la generosidad, pero destacó el amor por encima de todos. Es verdad, muy bien. Hermana Gilo. Sí, y lo demostramos de una manera sobresaliente porque en un mundo que cada vez está más dividido, los testigos de Jehová somos una familia independientemente de nuestras diferencias sociales, raciales y nacionales. Es verdad, muy bien. Hermano Márquez. Y el texto de Juan 13 dice: de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Así, esa característica del amor entre ellos sería algo muy evidente y que sería tan destacable que sería una señal inequívoca. Así es. Hermana Moura. También se menciona, se hace referencia, se superan todas las barreras sociales. Este verbo indica que existe ese problema, todavía no se ha eliminado, vivimos en un mundo imperfecto, influenciados por todo, pero gracias a la enseñanza de Cristo se supera ese desafío. Es un esfuerzo continuo que se hace hasta que llegue el paraíso. Entonces da mucha confianza ver que no se deja la mano caer ante un desafío que está ahí, en un mundo tan dividido y con tanto odio. Y en las congregaciones se ve ese esfuerzo continuo de verse como hermanos y de quererse como hijos del único Dios verdadero. Pues leemos el siguiente párrafo, por favor, el 14. La Biblia dice: sientan amor intenso unos por otros. Una manera de demostrar ese amor es perdonándonos y soportándonos unos a otros por nuestras imperfecciones. También buscamos oportunidades de ser generosos y hospitalarios con todos los hermanos, hasta con los que tal vez nos hayan ofendido. Sin duda, este amor es la mayor prueba de que somos cristianos verdaderos. Muy bien, pues vamos a leer la cita bíblica que se nos indica, Colosenses 3, 12 al 14. ¿Quién nos lee estos versículos? Mana López.
Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Sigan soportándose unos a otros y perdónense con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Pero además de todo esto, vístanse de amor, porque es un lazo de unión perfecto. Muy bien, gracias Silvia. Vamos a comentar el párrafo. Según esta cita que acabamos de leer, Colosenses 3, 12 al 14, ¿cuál es una manera importante de demostrar amor intenso unos por otros? Hemos hablado de lo general en el párrafo anterior y ahora vamos más a lo personal. Hermana Esquilardi. Bueno, como somos una familia unida que nos reunimos con frecuencia, nos conocemos mucho, también afloran nuestras imperfecciones y a veces cometemos errores, podemos ofender a otros nos ofenden. Entonces el verdadero amor se muestra soportando esas imperfecciones, perdonándonos, no guardando rencor y no permitiendo que un mal sentimiento cause divisiones entre nosotros. Muy bien, excelente. Hermano Moura. Y otra manera que es también es siendo generoso, hospitalario con todos los hermanos y aún más, si cabe, con los que quizás no tenemos tanta infinidad o quizás alguien que nos ha ofendido un poquito, hace ese esfuerzo, ¿no? Y el hecho de buscar significa que cualquiera de nosotros cristianos estamos muy ocupados, así que muchas veces podríamos pasar mucho tiempo y estamos tan ocupados que nos olvidamos que muchas veces hay que pararse un poquito y a apartar tiempo para poder hacer estas cositas que es manifestar este amor. Muy bien. Hermano Boluda. Y como hemos leído en Colosenses, lo hacemos con generosidad, incluso cuando hay razón legítima para quejarse, porque claro, soportar y perdonar a alguien que suplica y ruega nuestro perdón puede ser relativamente fácil, pero perdonar y soportar con generosidad implica ir más allá, hacer más de lo que naturalmente nos sentiríamos inclinados, aún incluso teniendo causas legítimas de queja, como dice la Biblia. Eso sin duda es una demostración inequívoca de amor intenso. Desde luego. Hermano Zafra. Sí, y me gusta mucho este texto de Colosenses porque nos dice cuál es la razón, ¿no?, para ser perdonadores y después también generosos, hospitalarios, porque dice... por lo tanto, como escogidos de Dios, es decir, que el ser escogidos por Dios nos obliga, ¿no?, a manifestar esas cualidades. Y luego habla de las cualidades que nos permiten saber perdonar, como la compasión, la humildad, la apacibilidad. Luego habla de que ha de ser una acción continua, porque se sigan, porque siempre ofendemos o nos ofenden. Y luego también dice que si el amor nos caracteriza como una vestimenta que llevamos siempre puesta, entonces nos será fácil imitar la generosidad de Jehová. Muy bien. Bueno, Valero. Y es curioso el detalle que pone: busquemos oportunidades de ser generosos, no ser generosos y hospitalarios, por ilustrarlo. Ser generoso podría ser, si nos hemos hecho un pastel porque nos apetece, pues darle la otra parte que nos queda a algún vecino o algún hermano que nos caiga bien. Pero buscar la oportunidad sería pensar: voy a hacerle un pastel entero, aunque no hace falta que me lo haga para mí, para dárselo, y luego no solo a aquella persona que me caiga bien, sino a aquel que no me cae tan bien, pues voy a hacerle un pastel entero a ese hermano. Muy bien. Buen ejemplo. Hermano Gilo. Sí, es interesante que Pablo en la cita que hemos leído empieza con la expresión por lo tanto. Y el contexto muestra que en la congregación de Colosas es que había problemas que tal vez podían haber generado divisiones, ¿no? Pero él reconoce que aunque hay problemas, hay soluciones. Y en estos versículos nos dice que la solución es el amor. Así que los testigos de Jehová también somos honrados y sinceros. Puede que en algún momento haya roces o problemas. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? El amor intenso. Muy bien. Pues hemos analizado la cuarta prueba que identifica al pueblo de Dios en el pasado y en el presente. Amor intenso unos por otros. El último subtítulo se concentra en la unidad. Una sola fe. Vamos a leer el párrafo 15, por favor. Hay otras facetas de nuestra adoración en las que también seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo I. Por ejemplo, la estructura de nuestra organización, lo que incluye a los superintendentes viajantes, los ancianos
y los siervos ministeriales. Imitan el modelo establecido por los apóstoles en el siglo I. Y lo mismo puede decirse de nuestra opinión sobre el sexo y el matrimonio, nuestro respeto a la santidad de la sangre y nuestro deseo de proteger a la congregación de quienes cometen pecados graves y no se arrepienten. Muy bien. ¿De qué otras maneras seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo I, además de las 4 ya comentadas notoriamente? Hermana López. Pues porque la organización sigue la misma estructura en cuanto a cómo se organizan las cosas dentro de la congregación, y también en los asuntos morales y doctrinales seguimos el ejemplo del siglo I. Muy bien. Detalles de esto que Silvia ha comentado, muy bien, que muestran que no hemos inventado nada, sino que seguimos el modelo apostólico. Hermano Rodríguez. Por ejemplo, respecto a la estructura de la organización, pues en la carta a los Filipenses 1.1, allí Pablo, como superintendente viajante, habla también de superintendentes o ancianos y siervos ministeriales. Así que es la estructura que hoy permanece en nuestras congregaciones, ¿no? Ancianos y siervos ministeriales, y también tenemos hermanos que hacen la figura de superintendente viajante. Muy bien. Hermano Esquilardi. Y también se sigue el modelo del primer siglo en cuanto al modo de nombrar a los ancianos y los siervos ministeriales. En Tito 1.5 está el mandato del apóstol Pablo al discípulo Tito diciéndole que nombrara ancianos en cada ciudad, ¿no? Así que él, como superintendente viajante, tenía esa prerrogativa otorgada por la Organización de Jehová, por el Espíritu Santo, y hoy día se sigue el mismo modelo. Los superintendentes viajantes son los que nombran en las congregaciones, a medida que las van visitando, a los ancianos y los siervos ministeriales. Muy bien, ¿verdad? Estructura que se ha afinado. Hermano Recio. Y también sobre normas morales en temas que pueden ser delicados, como el sexo y el matrimonio o la santidad de la sangre. No se busca seguir la aprobación de lo que piense la mayoría, sino que se mantiene el mismo modelo que tenían los cristianos del siglo I, ¿no? Con lo que ellos mismos reflejaron es lo que mantenemos. Exacto, muy bien. Hermana Martínez. Y otra norma por la que igual se nos critica realmente es porque se expulsa de la congregación a pecadores no arrepentidos, pero también ese es el modelo del primer siglo, como Pablo explicó, ¿no? Personas que llevaban una vida inmoral y persistían en continuar con esa conducta, pues él dijo que había que apartarlos de la congregación. Así que aunque eso pues se nos critique por ello, pero no nos importa, porque lo importante es que la congregación tiene que estar limpia y hay que protegerla de conductas que la Biblia condena. Muy bien. Excelente. Pues y qué bonito ver esto en todo el planeta, sin importar cuál sea la cultura o la costumbre en un lugar, no se varía, no hay adaptaciones de las normas si uno está en el hemisferio norte, en el sur, si se aprueba o se desaprueba en la cultura, una sola fe. Leemos y comentamos el 16, por favor. Jesús dijo que muchos afirmarían ser discípulos suyos, pero que no todos lo serían realmente. Y la palabra de Dios también profetizó que en los últimos días muchos solos aparentarían tener devoción a Dios. Pero la Biblia deja claro que hay una sola fe, que tiene la aprobación de Dios. Así es. Vamos a leer Efesios 4, 4 al 6 para comentarlo después. Hermana Romero. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una sola esperanza a la que han sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y en todos. Muy bien, Belén. Muchas gracias. ¿Qué nos enseña Efesios 4, 4 al 6? Hermano Oviedo. Pues que solamente hay una fe o una forma adecuada de adorar a Dios y que cuenta con su aprobación. Es verdad. Muy bien. Hermano Esquilardi. Sí, y eso está en armonía con lo que dijo Jesús en Mateo 7, 21 al 23,
Él dijo que habría algunas personas que lo reconocerían como su Señor, pero que serían rechazados por Él porque no hacen las obras que se les han encargado a los cristianos. De modo que para que formamos parte de esa una única fe, tenemos que ser seguidores verdaderos de Jesús, no solo reconocerlo como Señor, sino también hacer lo que Él nos pide. Muy bien. Excelente, pues buenas lecciones de este pasaje bíblico. Leemos el párrafo que cierra el artículo, por favor. Entonces, ¿quiénes practican hoy día la única religión verdadera? Tras analizar las pruebas y fijarnos en el ejemplo que dejó Jesús y que siguieron los cristianos del siglo I, la respuesta está clara: los testigos de Jehová. Formar parte del pueblo de Dios y conocer la verdad sobre Jehová y sus propósitos es sin duda un gran privilegio. Por lo tanto, sigamos aferrándonos a la verdad con fuerte convicción. Excelente, muchísimas gracias, hermano Romero, por tu muy buena lectura, y hacemos la pregunta del 17. ¿Quiénes siguen el ejemplo de Jesús y practican la única religión verdadera hoy día? Hermana Moura. Pues si nos cabía alguna duda, este artículo nos ha ayudado por contraste y por comparación a entender que solo los testigos de Jehová son aquellos que se esfuerzan por aplicar la enseñanza bíblica al máximo y seguir el ejemplo de Jesucristo y de los cristianos del primer siglo. Exacto. Muy bien. Hermano Recio. Así que el repaso de estas pruebas nos tiene que hacer sentir felices por el gran privilegio que tenemos de formar parte de esta organización de los Testigos de Jehová, y también nos debe ayudar a aferrarnos, a seguir aferrándonos a la verdad con esa convicción. Muy bien. Estupendo. Hermano García. Y al igual que a Pablo le fue de gran ayuda tener pruebas sólidas para el estar convencido de que su fe tenía fundamento, nosotros en este artículo hemos visto pruebas sólidas, pero también podemos seguir reforzando nuestra fe con más pruebas, ¿no? Y eso nos ayudará a estar contentos y poder apreciar el privilegio que tenemos de conocer a Jehová. Muy bien. Estupendo. Alguien que venga a una reunión nuestra pudiera pensar, hombre, ellos lo analizan y ahora el resultado del examen es que ellos son los que encajan en ser la religión verdadera. Pero como indica el párrafo al comienzo, ese argumento no vale. ¿Qué hay detrás de esta declaración? La hermana Moura decía muy convencida, somos los testigos de Jehová. ¿Qué hay detrás? ¿Qué dos cosas hemos analizado hoy que justifican esa declaración? Hermana Márquez. Pues hemos buscado pruebas y nos hemos fijado en el ejemplo de Jesús y de los primeros cristianos y hemos seguido su senda. Exacto, ¿verdad? Muy bien, así no es una declaración gratuita. Hermana Esquilardi. Y este artículo será especialmente interesante para ayudar a los estudiantes a que terminen de convencerse que lo que están estudiando es la verdad y que la organización que los está ayudando a conocer la verdad son los testigos de Jehová. Exacto, muy bien. Pues nos quedan 3 preguntas que van a cubrir 3 aspectos de los 4 que hemos analizado. La primera, preguntas de repaso. ¿Cómo demostramos los testigos de Jehová que hacemos estas cosas? 1. Que solo adoramos a Jehová y que respetamos su nombre. Hermana Recio. Pues, por ejemplo, que no usamos imágenes, que aunque respetamos a los que nos dirigen, no los convertimos en ídolos, y también que nos sentimos muy orgullosos de enseñar a otros el nombre de Jehová. Estupendo, muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo demostramos que amamos la verdad? Hermana Rodríguez. Pues nos aseguramos de que todas nuestras creencias y nuestra forma de vivir estén de acuerdo con la palabra de Jehová, y si para esto hace falta corregir algún error pasado, pues se corrige para adherirse a lo que Jehová dice. Muy bien, excelente. Hermano Esquilardi. Y tampoco seguimos tradiciones humanas que no se fundamentan en la verdad de la Biblia, sino en orígenes desconocidos y muchas veces paganos. Es verdad. Y una pregunta más. ¿Cómo demostramos que sentimos amor intenso unos por otros? Hermano Zafra.
como hemos visto en parte en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, porque estamos dispuestos a perdonarnos y soportarnos con generosidad, y también buscamos oportunidades para ser generosos y hospitalarios, especialmente en esos tiempos difíciles, ¿no? Y que la pandemia incluso ha agravado, hay muchas ocasiones en las cuales podemos manifestar esas cualidades de amor a otros. Estupendo, muy bien. Hermano Márquez. Y todas las personas que nos observan a nivel mundial pueden comprobar que formamos una auténtica familia que supera todas las barreras sociales, raciales y nacionales. Es cierto, muy bien. Excelente, pues muchísimas gracias por vuestros comentarios bien preparados y meditados que nos han permitido estudiar una idea de la palabra de Dios con la ayuda de la revista La Atalaya. Pues como el artículo dice, aferrémonos a la verdad. Alguien está muy aferrado en un momento, pero después pudiera soltar presión y no estar tan aferrado. Pues como se ha comentado muy bien, este artículo nos ha ayudado a aferrarnos más con fuerte convicción, no porque sí, por sentimientos, sino que hemos analizado pruebas detrás de esta fuerte convicción. Hemos hecho lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21, ¿verdad? El texto temático hace esta conexión. Dice, comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien. Así que el aferrarse no es por aferrarse, sino porque uno ha hecho las debidas comprobaciones. Pues muy útil el artículo para personas que estén estudiando la Biblia, como se comentaba, ¿verdad?, para ayudarles a que se definan y vean dónde está el pueblo de Dios, y a nosotros para agarrarnos con más fuerza, si cabe, que la que teníamos antes de venir a la reunión, a la verdad. Pues hemos disfrutado de una excelente reunión de fin de semana, ¿verdad?, con un buen discurso y el análisis de la información que nos proporciona el esclavo fiel y prudente. Nos queda darle gracias a Jehová por ello. Así, si podéis cambiar de posición, vamos a entonar juntos una canción que le alaba y después despedimos a la reunión con oración. La canción seleccionada es la número 3, título de la misma, Tú me das fuerza, confianza y valor, basada en Proverbios 14:26. Después, el hermano Juan Valero concluirá la reunión con oración. Canción número 3.